Por si las moscas, vamos a hablar de La Dama del Silencio. Me refiero al documental que se estrenó el jueves pasado en la plataforma Netflix sobre el caso de la Matavejitas. Vamos a ver el tráiler y de regreso hablaremos con Laura Woldenberg, la productora ejecutiva, y con María José Cuevas, la directora. Primer homicidio serial y acontece en la Ciudad de México. No es fácil encontrar una aguja en un pajar. La ola de asesinatos de ancianos en el Distrito Federal no se detiene. Espalda ancha, manos grandes. Era muy probable que se tratara de un hombre dedicado a la lucha libre. Se vestía como enfermera. Era una especie de obsesión. La tenemos que agarrar, la tenemos que agarrar. A pesar de las pistas que la autoridad dice tener, los asesinatos de las personas de la tercera edad no cesan. Mi abuelita era lo más grande para mí. Podía ser hombre vestido de mujer. A mí me involucraron diciendo que yo era la mataviejitas. Mataba siempre frente a parques. Tú encendías la televisión y lo primero que veías eran noticias de Matavejitas, Matavejitas, Matavejitas. Era una psicosis espantosa. No platiques con nadie. No le abras a nadie. En casi 8 años, 48 ancianas murieron. Hay un asesinato y hablan más de cómo mataron a decir quién era esa persona. ¿Y las víctimas qué? Se siguieron cometiendo homicidios de ancianas. Y digo que había imitadores. Y decíamos, pues ¿cuántos son? ¿Quién es entonces quien está cometiendo estos delitos? Estamos de regreso en el estudio y me da muchísimo gusto presentar a Laura Woldenberg, la productora ejecutiva, y a María José Cuevas, la directora de este documental. Laura, hay muchas pistas de lo que vamos a hablar ya en el tráiler, pero te quería preguntar, ¿qué historia cuenta el documental? Pues gracias por estar acá. ¿Qué historia cuenta? Es un viaje al pasado, que la historia sucede entre el 98 y el 2006, sobre el caso, uno de los casos más sonados en México, de la primera asesina serial, o el primer asesino serial que activamente la policía está buscando, ¿no? O sea, ya había habido otros casos anteriores, pero la policía no los estaba buscando como tal. Y es un ejercicio, o sea, es un documental que sirve para la reflexión de nuestro sistema de justicia actual, ¿no? Que es una historia pues ya bastante vieja, tenemos muchísimas similitudes con el presente, entonces creo que por eso la hace también bastante relevante. Vamos allá al final, porque me parece que este género de true crime en México adquiere siempre como un cuestionamiento sobre el sistema de justicia. Tal cual. ¿No? En Estados Unidos más bien habla sobre otras cosas, pero aquí también lo que se pone a juicio es el sistema de justicia. María José, ¿quiénes son los personajes principales de tu documental? Pues justamente creo que lo más obvio sería que fuera Juana Barraza y muy al principio de la investigación, cada vez Juana quedaba más y más en un segundo plano y decidimos que no fuera la protagonista, porque al tener acceso a los expedientes y al tener pues, acceso a la investigación, ¿no? Periodística que estaba haciendo Carla Casillas como cabeza del equipo de investigación, pues nos dimos cuenta que había unas capas, ¿no? Muchísimo más importantes que explorar. Por un lado, ¿no? Que es pues todo el sistema de justicia, todos los tropiezos, todas las detenciones arbitrarias, todos los falsos culpables. Pero por otro lado, algo todavía que nos pegó más fuerte es darnos cuenta que detrás del apodo Mataviejitas, ¿no? Hay muchísimo dolor, ¿no? O sea, nosotros lo vemos como este apodo chusco de la cultura popular que vive en nuestro imaginario colectivo, pero en el momento que te sientas a tomar un café con el familiar de una víctima y que te das cuenta que lleva 20 años cargando un dolor enorme, o sea, dijimos, no, o sea, nuestra responsabilidad es dar voz a estas personas, ¿no?
Entonces, si me preguntas, los personajes principales son las víctimas, no solo las que perdieron la vida, sino las del sistema de justicia. Y bueno, de regreso también a esta idea que ya perfilabas, Laura, creo que otros personajes importantes en el documental son los que llevan la investigación. Claro, y creo que eso lo hace súper enriquecedor, Ajá. porque creo que es la primera vez que se puede, o sea, hablan de una maestra súper transparente y súper honesta, ¿no? O sea, como que sí te logras ver las entrañas de un de sistema cómo de justicia Ajá. que se enfrenta ante un caso que no sabe qué hacer. Y también como que los errores y las omisiones y también los aciertos también se vuelven como muy transparentes y también la personalidad de cada uno es tan diferente, ¿no? Que de pronto también le da un toque de humor involuntario, ¿no? Porque tienes desde pues la criminóloga, ¿no? Que está completamente obsesionada a resolver el caso y hace hasta lo imposible para lograrlo, como el busto, ¿no? De plastilina, hasta pues un procurador, ¿no? Que dice como, bueno, estamos completamente preparados, mientras el subprocurador dice como, no sabíamos nada, ¿no? Entonces, como que las contradicciones ahí adentro, pues quedan ahí como fotografiadas de una manera muy transparente, ¿no? De manera hipotética, María José, ¿qué hubiera sido el documental si hubiera tomado la perspectiva de Barraza? Hubiéramos caído en lo mismo, ¿no? Y hubiera también otra vez el sensacionalismo, por un lado, y por otro, también creo que es importante que Juan es un personaje muy contradictorio, ¿no? Es un personaje que no acepta lo que hizo, sus crímenes, se contradice que si acepta la muerte de Ana María, la última víctima, o 3 o 4, no lo acepta. Entonces, también abrirle el micrófono a alguien tan contradictorio y que no vamos a encontrar una verdad en su relato. O una reflexión, tal vez, ¿no? Una reflexión, ¿no? De por qué lo hizo o lo que sea. Entonces, también esa parte pues, era una alarma de decir, no vamos a abrir el teatro. Y hacer, yo creo que era lo más obvio también, ¿no? Hacer un documental enfocado del criminal. Entonces, pues no nos atrajo para nada ese ángulo, digamos. Laura, otra cosa que hace, creo, de manera muy pertinente este documental es poner el contexto político y social de ese México de principios de los años 2000, en donde el caso de la Mataviejitas o de los 40 y tantos asesinatos de mujeres adultas, mayores, está en medio de una también oleada de violencia en otras partes del país y eso lo hace fascinante, ¿no? O sea, hace que también pienses en lo excepcional y lo común que era pues estos asesinatos. Sí, o sea, bueno, justamente lo contrastamos contra las muertas de Juárez, que así se les llamaba, ¿no? Exactamente. O sea, en ese momento no nos referíamos a feminicidios, no eran las muertas de Juárez. Y cómo la prensa puso el foco, pues 100% en los casos de el llamado Mataviejitas, ¿no? En su momento, y cómo pues las muertas de Juárez, otro tipo de violencia, quedaban pues más en el olvido, más como un número, ¿no? Y también la presión social que existió para resolver el caso de la Mataviejitas, pues era altísimo, ¿no? Ahora, contrastado con hoy, pues sigue siendo un país de lo más violento, ¿no? Peor que en esa época, y donde las víctimas pues siguen siendo muchas veces invisibilizadas, ¿no? Entonces también ese era como uno de los retos, poder contagiar al espectador del dolor y de las historias de las familias y bueno, y del sistema de justicia que, repito, está con los mismos patrones de hace 20 años, ¿no? Además de que los personajes políticos del documental pues siguen hoy en día, ¿no? Entonces es muy similar a nuestra realidad de ahora. Una de las razones que el documental argumenta sobre la atención que recibió el caso de la Mataviejitas es que sucedía en la Ciudad de México y que había, políticamente era muy redituable para los investigadores y el sistema de justicia encargarse de ese asunto, a diferencia obviamente de Catepec o Juárez, como lo mencionas. Lo cual me hace pensar, cuando lo vi, que se trata de un documental muy chilango, no solamente, digamos, por el tema, sino porque hay también, está envuelto en una estética, en un tema como tragicómico que es tan de esta ciudad,
hay una envoltura ahí que lo hace sumamente de la Ciudad de México. ¿Qué piensas? Sí, creo que es además un mosaico de lo que somos, ¿no? Y explora también diferentes universos. Te vas de la lucha libre al sistema de justicia, a la ciudad como escenario geográfico. A los policías, las patrullas, las calles, el sonido. El sonido. El sonido, ¿no? O sea, sí como que siempre sentíamos muy presente a la Ciudad de México, incluso como un personaje más que es quien te está pues, envolviendo la historia de alguna manera. También lo que era muy impresionante en el proceso de investigación es, por ejemplo, cuando viajamos a las diferentes casas donde fueron escenas de crimen en su momento. O sea, es impresionante que esta mujer haya viajado de sur a norte, ¿no? Sí. Y de clases sociales también. Se ve muy ¿no? claro en lo que presentan, que de repente hay casas muy elegantes, en barrios en muy Coyoacán, acomodados, ¿no? y también en barrios más populares. Sí, entonces eso también abarcó todo. Entonces, sí, como dices, es una historia muy mexicana y además con vueltas de tuerca muy mexicano, ¿no? También el mismo personaje Juana es muy mexicano, ¿no? La lucha libre, todo eso. Yo creo que es una historia de crimen a la mexicana. A la mexicana, ¿no? sí. Es que porque sí. de todos modos, cuando yo también pensé eso, cuando lo vi, es decir, se resuelve el caso de una manera también a la mexicana, un poco a las patadas, y los héroes también son héroes un poco como a las patadas, pero todo acaba cayendo en un plano pues muy chilango, muy mexicano. O sea, aunque el final, digo, resulta positivo, ¿no? O sea, exacto. En el arresto de Juana, ¿no? Las autoridades se sienten orgullosas, ¿no? Y creo que también por eso fueron tan transparentes al contar como la historia, porque resultó en algo positivo, ¿no? Pero todo el daño que alrededor, ¿no? O sea, desde las redadas, tremendo, ¿no? Trans, Araceli Vázquez, que seguramente hablaremos de ella, de Mario Tablas, como que todos esos daños, ahí quedaron. Y con estos toques pues involuntarios del humor como, pues digo, yo creo que en sí el Patricia Payán es un gran ejemplo, ¿no? De cómo, de estos contrastes, ¿no? Porque a la vez es de las personas que mejor hicieron su trabajo, ¿no? Y a la vez cae en pues esta fascinación también por el personaje, ¿no? Muy bien. Se han abierto dos temas que son increíbles, que es el daño colateral y el personaje de Patricia Payán. De regreso, vamos a un corte, pero me gustaría hablar primero del lenguaje visual, después vamos a este tema de los daños colaterales que me interesa mucho. No se vaya, regresamos aquí en Por si las moscas. Por si las moscas, estamos de regreso, estamos hablando de La Dama del Silencio. Es el documental de Netflix que se estrenó hace unos días sobre el caso de la Mateaviejitas y está conmigo María José Cuevas, la directora, y Laura Woldenberg, productora ejecutiva. María José, una de las cosas que más me gusta del documental es el lenguaje visual. Hay unos recursos realmente muy afortunados, estamos hablando de cómo refleja la Ciudad de México, pero hay mapas, hay drones que recorren parques de la ciudad, hay también unos altarcitos que creo que hiciste, en fin, no sé, me dirás cómo salieron, en donde están los objetos de las víctimas colocados de una forma increíblemente hermosa y muy respetuosa, hay imágenes de lucha libre, en fin, hay un lenguaje visual ahí súper rico. ¿Cómo llegaste a todas esas soluciones? Pues fue una suma de muchas cosas, o sea, por ejemplo, el caso en sí, la parte policíaca, pongámosle así, a mí siempre desde el inicio, desde que leí la historia, me hacía referencia mucho al cine negro, ¿no? A esta cosa de estar detrás de esta sombra que estás buscando y que estás tratando de atrapar, ¿no? Y que es una sombra además que va mutando, ¿no? Hasta tener este vuelto de tuercas que es una sorpresa para todos. Entonces, estéticamente siempre tuve muy claro que tenía que ser algo
muy cinematográfico, tipo cine negro, a la mexicana también, y además algo interesante, un cine negro que pasa de día, ¿no? Sí. Es una historia que pasa de día, o sea, los crímenes se hacían a plena luz del día. Entonces, o sea, bajo eso es como empezamos a jugar, ¿no? Pero también después estaba el universo de las víctimas, ¿no? Que ahí sí, pues, era hacerlo con mucho cuidado, los detallitos, los objetos, pues hacer especie de ofrenda visual, ¿no? Eso era, y tenerla siempre muy presente. Después está la locura de la lucha libre, que si te fijas, también el tratamiento de la lucha libre es como un sueño, ¿no? La corrección de color está dentro de una mascarilla, porque el mundo de la lucha libre es la imaginación de Juana, no es la realidad. Entonces, bueno, pues cada universo de la película me atraía para darle un cierto... Visualmente no hay mucha diferencia entre los investigadores, los amigos de Juana Barraza, las víctimas, los grandes personajes de la justicia en México. Creo que todo el mundo acaba pareciéndose. Eso es algo muy raro. Sí, todo el mundo tiene la misma atmósfera, pero también no tiene mucho que ver la lucha, por ejemplo, las escenas de la lucha con quizás los investigadores, pero sí hay una constancia de cuidar mucho el detalle, ¿no? O sea, Regino, que es uno de los investigadores, pues acaba teniendo una iconografía parecida a la de un superhéroe que conecta con lo de las luchas. En fin, hay un universo ahí fascinante. Y es su propia iconografía que tiene ahí en su pared, ¿no? Nadie se la puso. Son las sorpresas que da el documental, ¿no? Es como llegas y ves eso, es como tienes que fotografiarlo, eso, ¿no? Claro. Sí. Hablábamos de los daños colaterales, que me parece, justamente aquí tengo anotado como qué otras sorpresas o qué sorpresas. Y una de las cosas que a mí no conocía, la verdad, no estaban en mi radar, son estos que llamaste daños colaterales, que en realidad son personas que fueron trituradas por el sistema de justicia. Sí, totalmente. Digo, la primera que ella sí sale muy rápido es Matilde, ¿no? La enfermera, que ella sí, o sea, se parece a los retratos hablados, la agarran y es como, no, espérense, se hizo, o sea, sus compañeras, ¿no? Las mismas enfermeras hacen ahí protestas y la liberan, ¿no? Incluso el propio Batis da una entrevista ahí pública diciendo que sí, que fue un error. Después hablamos de Araceli Vázquez, que ella sí es la verdadera tragedia, ¿no? Que es una persona que robaba y ella acepta que robaba, pero la acusan de ser la mataviejitas y al día de hoy lleva 19 años en la cárcel, ¿no? Entonces, ese caso sí se tendrá que revisar, porque además como el equipo de investigación consiguió los expedientes por primera vez del caso, entonces al revisarlos, pues nos decían el equipo de investigación, ¿no? Es que no hay nada que sostenga, ¿no? O sea, son pruebas muy débiles, ¿no? Bueno, y María José también se devoró todos los expedientes, ¿no? Pero es como, no había pruebas contundentes como para tener una persona en la cárcel, ¿no? Tenías los retratos hablados, pues no coincidían, en la Cámara de Gesell tampoco, entonces ese caso sigue vigente al día de hoy, ¿no? Y el tercero es Mario Tablas, que pues él también se le acusó de ser el mataviejitas y él murió en la cárcel. Entonces con él sí no pudimos tener contacto, no encontramos nadie cercano a él, pero bueno, la historia de él sí queda en el documental. Entonces es trágico, ¿no? O sea, el propio su procurador, Renato Sales, tiene una frase que es demoledora, ¿sí? O sea, que las autoridades arrestan para investigar y no investigan para arrestar. Ya que te lo digo eso del subprocurador, es como, bueno, pues... ¿Qué manos de quién estamos? No, eso es una historia de crimen a la mexicana. Sí, claro. Y otro caso, la redada a la comunidad trans, ¿no? Que esa también, que es justo, arrestamos, ¿no? Para culpabilizar y para fichar y tal, y bueno, a más de 100 personas las ficharon. Sí, hay unos testimonios ahí impresionantes sobre esos embates de la justicia que trata de encontrar soluciones, pero en realidad pues fabrica culpables.
Laura, una de las cosas que me gusta mucho de tu trabajo como productor ejecutivo es que siempre la investigación de tus documentales es súper sólida, no es un tema trivial en lo que hace Mezcla. No, pues 100%, ¿no? O sea, sí, casi que el arte, ¿no? El cine, tiene la misma importancia que la investigación y se complementan, ¿no? O sea, creo que los equipos de investigación que traemos, la comandanta Carla Casillas, pues sí, tienen una persona, o sea, pues son obsesivos, ¿no? O sea, hasta el viernes pasado todavía seguían investigando cosas y es, oigan, pero ya salió la película. Y es como, no, pero es que todavía tenemos que seguir viendo. Y es como, no, bueno, o sea, pero eso es lo que hace que sea genial, ¿no? Porque realmente hay una pasión por el trabajo y un compromiso que va más allá ya de la responsabilidad, ¿no? O sea, ya es un compromiso con las propias víctimas, con los personajes que empiezas a establecer como lazos ya muy fuertes. Y pues creo que eso sí se refleja en las investigaciones de Carla, ¿no? Y creo que también los temas que escogemos, pues, tienen que tener como ese material, ¿no? Que sean temas que necesiten de una buena investigación, pero también que generen como reflexión, debate, polémica, que nos incomoden. Entonces, sí, es tal cual lo que dices. Y a propósito de esta reflexión que el documental provoca, una de ellas, creo, es sobre el propio género. Se acaba como convirtiendo también en una reflexión sobre este género que es tan demandado. Las plataformas quieren solamente true crime, como se llama, que son historias reales de crímenes, y hemos escuchado enormes polémicas alrededor de otros documentales que han aparecido en Estados Unidos y tal. Me parece que aquí hay una aportación también fascinante sobre el género y una reflexión acerca de varias cosas que este género ha planteado, ha exagerado y que este documental trata como de solventar. Es que justamente es una responsabilidad enorme, ¿no? Este género al final, porque como dijimos hace ratito, también hay mucho dolor en estas historias, y estas historias pueden ser o de entretenimiento, ¿no? En donde prendes la tele y te entretiene, y era justo lo que no queríamos hacer, ¿no? Queríamos, como dice Laura, o sea, contar una historia de género, true crime, como se le llama, pero con una investigación sólida, ¿no? Que eso creo que también es lo que nos apunta a estos ángulos que nos invitan más a la reflexión, ¿no? Y más allá de entretener, ¿no? Entonces creo que eso es, bueno, ¿no? Mezcla, que además está estrenando su primer documental de muchos que vienen, pues es el ángulo que le interesa, ¿no? No agarrar proyectos por agarrarlos. O sea, es eso lo que busca Mezcla, generar debate, generar reflexión, y sobre todo sustentado con la investigación. A mí me hace pensar que en realidad pues el true crime norteamericano es tan empantanado como esta investigación sobre la mataviejitas, y que en realidad este es el verdadero género, y así deben ser la mayoría de las investigaciones, y no estas mentes súper perversas con investigadores súper agudos que llegan a conclusiones. Yo creo que más bien todo es un poco más azaroso, un poco más raro, y los norteamericanos deberían más bien copiar la manera de hacer de ustedes. Y Laura, por si fuera poco, recientemente escuchamos la noticia de que Juana Barraza se ha fracturado el fémur, me parece, y que ha sido transportada a un hospital. Escuché hace unos días al propio jefe de la policía de la Ciudad de México dar declaraciones, y entonces hay algo ahí como en el aire extraño, que es la coincidencia de la salida del documental con una súbita aparición también del personaje real, de la criminal real en los medios. ¿Eso qué te provoca? No, pues o sea, sorpresa, impacto, igual. sí, sorpresa. Sí. O sea, justo hoy en la mañana, bueno, ya desde hace varios días estábamos platicando con María José, pues es que, ¿cómo pueden ser estas coincidencias, no? Y pues sí, o sea, no
no sabemos, o sea, no sabemos más que más decirnos que es una coincidencia gigante. Otro acto de azar, ¿no? Exacto, en la historia, es como en la historia, totalmente que es al mismo tiempo entre absurdo, pero está relacionado, pero es la Ciudad de México. Y sí, a este personaje que hemos tratado de mantener completamente secundario, ¿no? Y en pleno estreno de la película de pronto reaparece, ¿no? Es como ¿qué pasó? rarísimo, ¿no? Sí. No, por eso veamos el documental y no pongamos el foco en estado de salud de Juana Barraza. Muy bien, pues veamos el documental. Se nos ha terminado el tiempo. Les quiero agradecer muchísimo su presencia aquí en Por Si las Moscas. Muchísimas gracias, qué gusto. Y a nuestra audiencia decirle que nos vemos aquí el próximo sábado a las 7:30 por Si las Moscas.